Es muy difícil a una edad temprana el elegir una carrera de qué es lo que quieres hacer el resto de tu vida, salvo aquellos que tienen la vocación muy bien definida. Pues es un martirio para un chavito de 18 años el querer decidir qué va a ser el resto de su vida. Y a veces sí siguen lo que les gusta, pero a veces se equivocan porque o lo hacen por las razones incorrectas o porque no tienen una asesoría o un planteamiento central principal de cómo elegir una carrera. Y es lo que vamos a platicar esta noche con Ana Estrada. Ella es directora general de brújulainterior.com. Ana, qué gusto, ¿cómo estás? Siguiendo los comentarios que decías, o sea, escuchándolo porque decías qué difícil elegir a los 18, y estaba pensando que hemos tenido chicos que vienen, imagínate, a los 16 a elegir área, cuando estás en un formato de prepa. Ajá. Y luego hay universidades, por ejemplo, que si quieres estudiar medicina y no elegiste área 1, no te reciben. Claro. Entonces la presión se adelanta, ¿no? Y acabamos de hacer trabajo donde había un grupo con chicos de 14 años, porque, por ejemplo, algunos de ellos están en el tema de hago una prepa tradicional o la hago abierta para mientras hacer una carrera técnica, porque hay presión económica de empezar a ingresar antes. Claro. O alguien más, hago eso o entro a algo como el conservatorio. Entonces, como tú bien dices, mientras más pronto se manifiesta la inquietud, pueden acabar tomando la decisión a los 14 años. O sea, verdaderamente, a nivel neuronal, a nivel, digamos, neurociencia, el cerebro sigue siendo un cerebro muy joven. Hay procesos que empiezan cuando el bebé nace y se acaban a los 21 años. Entonces, cuando tú tienes a alguien de 14, de 16, o de usualmente 17, ¿no? Entran como de 18 a la universidad, eligiendo qué van a hacer el resto de la vida, idealmente. Claro. Bueno, la presión es brutal, ¿no? Sí, es una presión muy grande y sobre todo porque existen, digamos, en el imaginario colectivo, la idea de que es mejor estudiar una licenciatura y es mejor ser doctor o ser abogado, ser contador, cuando muchas veces en el terreno práctico una carrera técnica puede resultar incluso hasta más rentable, ¿no? No solo más rentable, sino que encuentras, digamos que el universo de la oferta de las carreras rentables sí suele ser diferente a las licenciaturas. Entonces, a veces tu vocación cae ahí. Y como dices, socialmente está este paradigma de que la licenciatura es mejor, ¿no? Vienes, si quieres, un poco de toda esta historia y todo este análisis antropológico de nuestro México, donde hubo una época donde tener una licenciatura sí correlacionada con ascenso social, pero eso ya pasó. Sí, ya no existe. O sea, no solo ya pasó, sino que además, bueno, la empresa ya no te garantiza que al entrar ahí tú te vayas a jubilar ahí. Entonces, aún para que nosotros sí trabajamos, mira, mucho este tema, Enrique, de que aún si tienes la vocación ya ubicada, o en el trabajo que hacemos llegamos a eso, que mantengan opciones y puertas abiertas, porque lo que estamos viendo para cualquier edad, no importa si son tan jóvenes como estamos hablando, o los que ya traen 2, 3 trabajos de experiencia, están sacando la maestría, el doctorado, o fueron terminados en una empresa. El tema es que necesitas una colección de habilidades con las que estés familiarizado, con las que estés identificado y que te permita una gama donde moverte. Entonces, que yo acabo trabajo en empresa, a lo mejor me vuelvo a contratar, pero en el inter, ¿qué hago? Porque ahí empiezan unas crisis terribles. Pero a ver, ¿cómo le hacen los chavos para elegir? Porque finalmente lo hemos platicado desde el inicio, ya vimos que incluso desde los 14 empieza esta presión de qué hacer, hacia dónde me dirijo. No son pocos los casos en donde muchos chavos eligen sus carreras por seguir al novio, por seguir a las amigas, ¿no? Porque, en fin, por diferentes circunstancias ajenas a una circunstancia propia, una decisión propia. Pero es lo que tienen como estímulo y como base para tomar decisiones, porque en casa pues, sencillamente no tienen ninguna orientación, a lo mejor no por mala fe de no quererlos ayudar, sino por desconocimiento, por ignorancia para poderlos ayudar. ¿Y por qué entonces no se necesitaba? O sea, si piensas... Si tus papás o tus abuelos, alguien hizo la parte de la licenciatura o de una carrera universitaria, piensa de cuántas elegían.
O sea, el universo, ándale. 4, 5. Tipo los abuelitos, a lo mejor están entre medicina, ingeniería, contabilidad y... abogado. Y derecho, totalmente. Bajas una generación o subes, como se lea, pero una generación después, ya había más, pero más en el orden de administración, comunicación, psicología. Hoy hay más de 2,000 carreras en México y como una técnica, mercadotécnica y además como para atraer a los chicos, cada 6 meses hacen nuevas mezclas, ¿no? Sí. Entonces yo te mezclo ingenierías, licenciaturas con nombres que ya existían o, si hay que decir, con las carreras nuevas, tipo las verdes, las digitales, las de la salud, pero no medicina, sino todo lo que maneja efectos del estrés, ¿no? Sí. Que es la enfermedad del siglo, pero es una enfermedad nueva. Claro. Entonces, si tú miras todo eso, lo que tú acabas de describir es la causa del problema. ¿Por qué? Pues porque antes no hacía falta que te lo hablaran en casa o te inventaran una clase de esto en la escuela. Claro. El universo era pequeño y casi se autosegmentaba, porque alguna vez hemos hablado de los estilos de pensamiento. Por dominancia cerebral va a haber muy marcadas 4 preferencias. Si yo tenía 4 carreras, pues casi que me autoperfilaba, ¿no? Sí. Es muy diferente a medicina y contabilidad. Entonces no había tanta confusión. Hoy es una locura. Entonces, hay 2 retos en el camino. Uno es 3 si ponemos la edad. Uno es la edad. Otro es el que no me conozco, por lo que tú acabas de decir. Entonces acabo tomando una decisión influido por alguna variable externa. Sean las que tú dijiste o también, pues, que me han aplaudido en casa, ¿no? O sea, lo que me aplauden, lo que me motivan en casa, lo que me dicen que es mejor que otra cosa. Esto tiene que ver con cada familia, tiene sus propias ideas. O sea, si en casa hay puros abogados, casi es como un destino manifiesto que estudies leyes. Exacto. Y a veces no se da tanto por carrera, pero hay una ideología en casa muy marcada que favorece unos estudios y literal devalúa a otros, ¿no? Sí. No te dan una visión de, mira, todas estas son las opciones, elige, no es, esto es bueno, esto, tache, ¿no? Ajá. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera tiene que ver, como decíamos, con la gran oferta que hay. Cuando hay tanta oferta te paraliza. Es como llegar al súper y ver 2 anaqueles llenos de shampoos con unas variaciones que ni acabas de entender. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero, y es el palito uno casi de cualquiera de nuestras intervenciones, es hay que incrementar el autoconocimiento, perfilarte de manera que ubiques perfecto cuáles son tus talentos y tus debilidades. ¿Por qué? Porque si no es como irte a comprar un vestido o un traje sin saber tu talla. Olvídate el estilo, las posibilidades de que te quede son muy bajas. Claro. Entonces hay que empezar primero con esto, con lo que es incrementar el autoconocimiento para que no esté tan influenciado por el afuera, ¿no? Esto es. Ahora, mientras más conozcas, más herramientas tienes para decidir. Si te centras solo en que no, yo tengo que estudiar solo en la UNAM, sea lo que sea, pero en la UNAM, entonces te cierras tus posibilidades, ¿no? Sí, y hay que decir que si a veces la elección de la carrera está determinada por los recursos a mano, se entiende, ¿no? Pero a veces viene también de lo ideológico. La escuela está elegida porque esta es mejor que la otra. Y la realidad es que el tipo de escuela, el tipo de carrera es lo que te va a determinar que tú florezcas ahí. Si yo ya ubiqué, vamos a pensar a alguien súper práctico, ¿no? Alguien que, bueno, te voy a contar un caso más bien. Alguien que le iba tan bien en matemáticas que estuvo becado para hacer actuaría y después para hacer una maestría en finanzas. Pues sí. Era muy extrovertido. Entonces iba tan bien que le ofrecen el súper trabajo, entre comillas, que era en un bufete de matemáticos que investigaban alta matemática. Trabajaban a cubículo cerrado, no comían juntos y se veían cada 15 días para compartir resultados, avance, ¿no? Acabó concluyendo que se equivocó de carrera, cuando lo que se equivocó fue de contexto. Este chico necesitaba algo muy movido y estimulado. Pudiera hablar, prendido, convivir, ¿no? Buena porque palabra. Finalmente, su personalidad es así, independientemente de sus habilidades. Vamos a una pausa y justamente regresamos con esto. ¿Cómo poder tomar la valoración? Es que soy bueno para matemáticas, pero esta es mi personalidad, este es mi presupuesto y esta es mi realidad. Claro. Continuamos con nuestra propuesta musical de esta noche. Escuchamos Sampha con Beneath the Tree. Comuníquese con nosotros a la multilínea 5166-3405. Síganos a través de Twitter en @FTiempoExtra y en Facebook nos encuentran como Tiempo Extra. Continuamos. Continuamos adelante con nuestra propuesta musical de esta noche. Sampha, escuchamos Blood on Me.
Estamos platicando esta noche con Ana Estrada, directora general de brújulainterior.com, a propósito de la elección de una carrera profesional. ¿Para qué soy bueno? Esa es una pregunta fundamental que a veces es difícil contestar a edades tempranas, porque pues en la educación básica pues hay una embarrada de todo, ¿no? Sí. A lo mejor te gusta dibujar, eso no implica necesariamente que acabes estudiando diseño gráfico, ¿no? Sí, totalmente. O que seas arquitecto, ¿no? Exacto. Entonces, ahora que decías esto de que a veces no es tan fácil elegirlo a edad temprana, el número que reportan investigaciones es 80%. O sea, hay solo un 20%. Tú al inicio hablabas de aquellos que tienen muy marcada la vocación, o sea, las preferencias, ¿no? Lo que me llena hacer no me cansa, me nutre y bueno. Ese grupo es 20%. ¿Qué significa? Que por alguna colección de razones azarosas, todo se combinó para que lo que me gustaba de alguna forma fuera apoyado, si no aplaudido, se haya facilitado, que se desarrollara desde la infancia. Entonces yo me puedo identificar con lo que me gusta de una manera sana y lo voy desarrollando. Entonces para cuando tengo que elegir carrera, traigo 14 años de talacharle el tema, ¿no? Ese grupito afortunado, 20%. El resto, ya no podemos vivir el lírico y como decíamos antes del corte, vale la pena primero invertir en conocerme, o sea, sí que son los talentos, pero no quedarnos en la parte New Age de ve solo atrás de lo que te gusta y es tu sueño y ya, porque al menos en nuestra experiencia la gente se atora, sí por no conocerse y otro tanto porque sí se conoce, pero no ubica, digamos, sí conoce sus preferencias, pero no ubica sus debilidades. Entonces, yo soy emprendedor, no quiero tener jefe, quiero manejar mis horarios, voy y pongo, otro caso el real, voy y pongo una cafetería donde va a haber internet, donde vamos a hacer proyectos también muy innovadores y muy emprendedores y muy autosuficientes, muy de incubadora de negocios. Sí. Todo eso me lo pienso y suena genial, ¿no? El lugar es abierto, puede venir gente, socializo y llego a la hora que quiero. Cuando tú abres un negocio, ven a la parte donde tú puedes, esa puede ser tu preferencia, pero alguien tiene que abrir a la misma hora. Si es un café, tiene que haber inventario de café, de pastas, alguien tiene que hacer contabilidad, declarar impuestos. Hay una serie algo más allá de habilidades que no van a coincidir con las tuyas, porque son las opuestas, que van a ser requerimientos. Entonces, si tú no tienes una buena lectura de tu debilidad, dices, ok, no hay una sola persona que haga bien todo, no importa IQ, sino que a mí se me da algo, que hay cosas que no me gustan, no me llaman, no se me dan. ¿Cómo armo equipo para diseñar eso? Entonces, la posibilidad de ser exitoso, y cuando yo digo autoconocimiento, incluye el conocer mis preferencias que se traducen en talentos, ¿no? Y el conocer mis debilidades y tener una estrategia para manejarlo. Ahora, se vale fallar y se vale recomponer el camino. Decir, no, es que no, yo no soy bueno para ser actuario, mejor me voy a estudiar cocina. O para ser actor. No, claro, o sea, no puedo ser actor, puedo ser contador. Exacto. Se vale, ¿no? Siempre y cuando no pegue 5 brincos en 5 carreras. Sí, y la tortura, ve a qué nivel llega. Tenemos 2 chicos que no se conocen, ambos llegaron a octavo de medicina, porque había presión familiar. Sí. ¿Y sabes cuándo dijeron ya no? Cuando tenían enfrente la residencia. Era como que me aviento toda la tortura del aula, pero ir a hospital y empezar a jugar a ser doctor, no hay como. Uno quiere ser chef y el otro psicólogo. El director de la facultad nos decía, no puede ser, o sea, ¿cómo se pueden aventar 8 semestres de medicina? Sí, claro. Hay quien quiere, y resultar que era tan hay quien diferente. Estudia lo que quiere el papá, le deposita el título en la mesa de la sala y se va a estudiar lo que quiere, pero son los menos. Ana. Pero también hay debilidades de las universidades y de las carreras, me refiero a esto. Mencionabas 2,000 carreras y están mezcladas, pero hay poca información acerca de estas carreras. Y me ha tocado saber de personas que llegan a una carrera que dicen, está padrísimo porque es sustentable, porque entonces es lo que yo quiero y ya investigué. Y al momento de estar en la carrera dicen, híjole, no era lo que me habían vendido. Totalmente. Y ese sería el segundo punto de qué hacer. O sea, los tips que estamos dando es, uno, conócete. O sea, tómate las medidas para ir a buscar el traje. Este segundo punto tiene que ver con el traje. No solo lo veas en la foto que te pone en internet o en el aparador, sino que lo que acabas de decir es tan cierto que, por ejemplo, nosotros les decimos que casi el título de la carrera
ya no les dice nada. Algo indispensable es, todas las carreras tienen entre 48 y 50 y tantas materias. Tienen que revisar toda la tira de materias, claro. Porque ahí sí te empiezas a dar una idea de si te están llamando, que te están nombrando algo como ingeniería de la economía o licenciatura del comportamiento o lo que sea, checas si la columna vertebral está descansando en matemáticas, en sociología o está descansando en cualquier otro tipo de corriente, ¿no? De disciplina, que realmente sea lo que vas a estudiar, porque le ponen el nombre que más atrae, ¿no? Claro. Pero cuando empiezan a hacer ese ejercicio, si yo ya sé que me encanta y que no se me da, empiezo a tener una reacción bastante clarita a decir, estas materias, bueno, que hagas ajo, estas siempre va a haber unas que te dan igual, y estas, qué horror, o sea, esto va a ser tortura. Claro. No para dejar de estudiarlo, a todos nos conviene tener una porción donde sales de tu área de confort, claro, y le talachas y adquieres nuevas habilidades, a esa edad más, pero que tengas ya una estrategia puesta, no que descubres que no se te dio cuando te reprobaron. Claro. ¿No? O al quinto semestre. Totalmente. Entonces, lo que tú dices es exactamente el segundo punto. Y sí podríamos decir que el tercero y el cuarto van muy de la mano y son de orden práctico, ¿no? Que son... chequen, nunca como prioridad uno, pero que chequen en cuánto están los rangos salariales. ¿Por qué? Para que se hagan una estrategia. Hemos tenido personas que dicen, por ejemplo, quiero cantar. ¿Voy a poder vivir de eso? Depende. Hay gente muy exitosa, gente no. ¿Qué es lo que me gusta? Lo que disfruto es manejo de voz. Empiezan y dicen, pudiera ser locutor. Todavía no soy mayor de edad, no puedo empezar. ¿Cuál es la carrera más cercana? Y a eso es a lo que me refería con el tema de mantener opciones abiertas. No te vas a algo que de veras te desgaste para ganar dinero, pero abres una colección, generas un conjunto de habilidades, ¿no? Donde si no es una es otra y te estás moviendo en un rango que te nutre. ¿Y el cuarto punto? El cuarto punto es que el que hablábamos del chico de finanzas, que cuando ya tienes todo esto elegido, ejerzas en un contexto que sí es apropiado para ti. O sea, si soy muy extrovertido, tú lo llamabas un ambiente prendido. Sí. Si soy muy introvertido, aunque haya elegido bien la carrera y todos los otros puntos, me voy a saturar. Claro. Mi cerebro se va a bloquear y no voy a producir. Entonces tengo que cuidar esos dos. Buenísimo. Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Dónde te localizamos? Mira, nos pueden buscar en la página que es brújulainterior.mx y estamos como Brújula Interior tanto en Facebook como en Twitter. Y usen esta información, es el mejor regalo que pueden hacer, invertirse en ustedes. Perfecto. Ana, como siempre, un gusto. Igualmente, Enrique. Muchísimas gracias. Ana Estrada, directora general de brújulainterior.mx. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, no, es .mx, como lo dijiste. Perfecto, vale. Gracias, Ana. Que tengas muy buena noche. Hacemos una pausa, continuamos con nuestra propuesta musical de